entregar este tiempo para que ministre, nos ayude, nos sane, nos restaure. Así que le invito a usted a que haga esa conexión allá con Dios y diga: Padre que estás en los cielos, envíame tu palabra me sustente, tu palabra me ayude, tu palabra me fortalezca, tu palabra me sane. Salmos, libro de los Salmos, capítulo 138. Y nos vamos a sumergir en esta palabra, haciéndolo en el nombre de nuestro Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Salmos capítulo 138, versículo 3, dice así: el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Título de esta enseñanza: vigor de Dios en mi alma. Vigor de Dios. Tome asiento, por favor. Hoy vamos a retomar. Dios nos viene hablando de la necesidad de tener fuerza y poder en nuestro espíritu. Tomen asiento, por favor. De tener fuerza y poder en nuestro espíritu, en nuestro ser interior. Dios nos viene mostrando que en el mundo se están cumpliendo todas las señales, muchas de ellas fuertes, de cosas naturales, de cosas económicas, de cosas familiares. Pero la palabra sigue prevaleciendo, porque la palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Tú tienes tus luchas personales, tú tienes tus anhelos, tú tienes tus situaciones graves. Y para pelear esa batalla y ganarla, necesitas ese vigor de Dios en tu alma para creer. El vigor significa fuerza, significa robustez, energía, actividad, vitalidad, ánimo, aliento, nervio. Todo eso significa vigor en el alma. O sea que tú necesitas fuerza, que tú necesitas robustez, que tú necesitas esa energía, esa actividad. Tu alma no se puede quedar estancada, quieta, emposada. Tu alma necesita tener actividad, actividad de lectura, actividad de oración, actividad de adoración, actividad de experiencia con Dios. Tu alma necesita vitalidad, tener vida, ánimo, aliento y nervio. Vamos a ver Isaías capítulo 40. Isaías 40. Una palabra que conocemos mucho, pero que más que conocerla, hay que vivirla. Porque ¿sabe usted que hemos mirado en la Iglesia Universal, y Dios bendiga a la Iglesia Universal? Mucha gente se ha venido extraviando del camino verdadero. Hablamos de la Iglesia Universal, hablamos de la iglesia que hay en todo el mundo. Y parte de lo que ha sucedido es que mucha gente conoce palabra de Dios, pero no la vive, no la experimenta, no la quiere en su vida. Y usted y yo somos diferentes, porque Dios, a través del Señor Jesús, dijo: hay dos grupos. Uno que edifica su casa, su propia vida sobre la arena. Y otro que edifica su propia vida sobre la roca. Y está diciendo el Señor: el que edifica la casa sobre la arena es lo fácil, es lo cómodo. Hacer una casa sobre la arena no cuesta mayor cosa. Eso facilito, se esclava una estaca, ya facilito se arma. Hacer una casa sobre la roca cuesta sudor, cuesta lágrimas, cuesta esfuerzo. Y la diferencia está en que cuando se desata la tormenta,
La casa sobre la arena desaparece. No queda nada de ella. La casa sobre la roca permanece. Y tú y yo, cuando oímos la palabra, y dijo el Señor, el que oye la palabra y se va, no le importa, le resbala. A esa persona la comparo como el que hace la casa así, sobre la arena. Pero el que oye la palabra y la pone por obra, el que oye la palabra de Dios y se deleita en esa palabra de Dios, lo compara a una persona que quiere edificar su casa sobre la roca. Isaías 40. Vamos a buscar desde el versículo 27. Hoy tenemos una enseñanza que dice: vigor de Dios en mi alma. ¿Dónde necesitas el vigor de Dios? En tu alma. Realmente lo necesitamos en nuestro cuerpo también, ¿verdad? Pero primeramente, ¿dónde lo tenemos que recibir? En el alma. Es más, yo pienso que la persona que recibe vigor en el alma, recibe vigor en el cuerpo. Claro, inmediatamente. Isaías 40, desde el versículo 27, vamos a ir despacio, analizando cada palabra, metiéndola en nuestro entendimiento y metiéndonos nosotros con nuestro entendimiento en ella. Dice el 27, en forma de pregunta está en mi Biblia: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? No se adelante, vamos a estar estudiando esto. Número 1, que dice aquí, habla de Jacob y de Israel. ¿Qué representa Jacob e Israel? El pueblo. Israel, todo el pueblo, las 12 tribus. Entonces esta palabra es una pregunta que Dios le hace a través del profeta. Dice: pueblo de Dios, pueblo escogido, pueblo llamado. ¿Por qué dices esto? ¿Qué decían ellos? Mi camino está escondido de Dios. ¿Cómo interpretar eso? Dios no me oye, Dios no me responde, Dios no me escucha. ¿Para qué oro si Dios no se muestra, si Dios no me otorga, etcétera, etcétera? Pero esa condición a esta pregunta no solamente era para Jacob o Israel, es para todo el pueblo escogido de todos los tiempos. Y usted y yo somos pueblo escogido por el Señor Jesucristo de Nazaret, porque Él nos dijo que no lo escogimos nosotros a Él, sino fue Él el que nos escogió a nosotros. Y nos hace esa misma pregunta: ¿por qué? ¿Por qué dices que no hay Dios que te responda, que no hay Dios que te ayude, que no hay Dios que te sustente? Y dice la parte final del versículo 20: y de mi Dios pasó mi juicio. Como diciendo, a Dios no le importó lo que oré, a Dios no le importó lo que yo clamé. Mentiras del diablo. Dios no ha escondido su camino de nosotros. Y Dios escucha nuestras peticiones, nuestras oraciones. ¿Qué le hablaría a usted de una persona así? Que es una persona que su alma está mal. El alma está en decaimiento. El alma está en cansancio. El alma está en empozamiento, por allá metida en un pozo de depresión, en un pozo de ansiedad, en un pozo de conformismo. Ya se conformó, me tocó así, pero Dios no quiere eso. Amén. Entonces, lo primero que necesita una persona así que es vigor en el alma. Vigor que viene de Dios. Mire Dios cómo quiere ayudar a su pueblo. Y le vuelve a hacer otra pregunta. Cuidado cuando Dios te pregunte algo, porque es profundo. ¿Te acuerdas cuando Jesús de Nazaret hizo la obra que le preguntó
muchas veces a muchas personas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Esa es una pregunta. Y la hizo el Señor. ¿Ahora queréis iros? Esa es otra pregunta. Dice el 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Déjelo ahí hasta la primera parte de la pregunta. ¿Qué hemos sabido? Usted es diferente a muchísima gente. Y debería gloriarse y gozarse en eso. Porque usted ha sabido y ha oído quién es el Dios eterno. Muchos dioses hay en la tierra. Millones diría yo que hay. Pero solo hay un Dios eterno. Y ese es nuestro Dios. Está Dios hablándole a una persona aquí que creía que Dios le había abandonado, que creía que Dios no le escuchaba, que su alma estaba débil. Y está aquí con una respuesta. ¿Has sabido? ¿Has oído que hay un solo Dios eterno? Como comienza a decirle, prepárate, porque mi voluntad no es que estés en el pozo de la desesperación. Prepárate, porque mi voluntad no es que tu alma desfallezca. Prepárate, porque mi voluntad es prosperarte, es ayudarte, es sustentarte, es sanarte. Pero tú tienes que preparar el camino para el tránsito de Dios y de esas bendiciones. Lo primero le habla. El Dios suyo es Dios eterno. Le dice, el cual creó los confines de la tierra. Nuestro Dios es Dios eterno y nuestro Dios es Dios creador. Yo creo que su oración va a cambiar de aquí en adelante, porque usted le puede decir, a ti, mi Señor, mi Padre nuestro que estás en los cielos, yo llego a tu presencia en el nombre de Jesús. A ti, Dios eterno y creador. Y le conviene, y me conviene, recordarle a Dios que es Dios creador. ¿Cuántos necesitan que Dios les cree un milagro? Póngase en pie por un instante, levante su mano derecha, o usted que está allá en la transmisión, levante la mano derecha y dígale al Dios eterno, al Dios de Israel, dígale: mi Padre nuestro que estás en los cielos, yo quiero dirigirme a ti en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y quiero dirigirme a ti por medio de Jesús de Nazaret, a ti como el Dios eterno, a ti como el Dios creador, porque en este mismo momento necesito que crees una respuesta, que la crees y que me la envíes y que yo la viva, Señor. Tú eres el Dios creador, tú puedes crear esa medicina, esa sanidad y esa curación para la persona que está enferma. Tú puedes crear esa paz entre los hermanos para que dejen de odiarse, para que dejen de detestarse. Tú puedes crear esa convicción en esa jovencita para que salga del mundo y vuelva a los caminos. Tú puedes crear, Señor, aún ese dinero que se necesita, aún esas soluciones, porque tú eres el Dios creador. Gracias, Señor. Tomen asiento, por favor. Dice aquí, estamos en el 28. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Está hablando del Dios poderoso que no se cansa, que no desfallece, que no se fatiga.
El que desfallece es el hombre. El que se fatiga es el hombre. El que se cansa es el ser humano. El que no entiende las cosas es el ser humano. Por eso necesitamos de Dios, pero Dios no desfallece. Dios no se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él sabía aquí que le estaba dando esta palabra a alguien que tenía cansancio, fatiga, desfallecimiento, y que la tenía principalmente en el alma. Ya no tenía anhelos, ya no tenía deseos, ya no tenía energía, ya no tenía actividad, ya no tenía ánimo, ya no tenía aliento. Y mire lo que le regala Dios en el siguiente versículo a ustedes y a mí. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Vamos a trasladar esa palabra a nuestra alma. Ustedes y yo nos vamos a examinar el alma. El alma y nuestro ser interior. Y nos hacemos una pregunta: ¿cómo está mi alma? Porque no se puede mentir. La persona sabe si su alma está sin fuerza, si está sin energía, si está sin actividad, si está sin vitalidad, si está sin ánimo. La misma persona sabe si el alma ya no cree que Dios es eterno, que Dios es creador. Ya el alma se convenció a sí misma de que su camino está escondido en Jehová, de Jehová, perdón. Pero ahí está la diferencia. Dios se muestra como eterno, como creador. Y como Dios sabe que el cansado necesita ser esforzado. ¿Usted no le parece curioso que no dice Él da descanso al cansado? Ese es Dios. Él dice Él da esfuerzo al cansado. O sea que el alma, mucha gente quiere viajar para, entre comillas, descansar. Y dice, y allá me voy a ir a olvidarme de todo. Y allá me voy a ocultarme de todo. Eso no pasa, como dice nuestra amada hermana. Porque no es la fórmula de Dios para cambiar el alma. No dice aquí le voy a dar descanso al cansado. ¿Sabe qué dice la Biblia? Le voy a dar esfuerzo. Le voy a dar empuje. Le voy a visitar para que quiera pelear la buena batalla. Le voy a dar ese empujón para que quiera salir del pozo de la desesperación. Le voy a dar ese empujón mío para que quiera moverse, para que quiera creer, para que quiera buscar, para que quiera anhelar. Amén. Dice, ese es nuestro Dios. Unas frases bíblicas que a uno lo admiran, ¿no? Dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y el que analiza dice, pero ¿cómo una persona que no tiene fuerzas le van a ser multiplicadas? Dios lo hace. Dios lo hace porque de pronto lo que la persona se le ha olvidado es que Dios ya le había dado fuerza. Ya le había dado ánimo. Y lo que quiere Dios es que se multipliquen las fuerzas. Y si Dios lo hace, si Dios lo dice, Dios lo hace. Hoy salimos con vigor de Dios en nuestra alma. Que alguien diga conmigo, hoy salgo de este lugar con el vigor de Dios en mi alma. Porque mi alma, dígalo, no va a estar desfallecida, no va a estar cansada. Mi alma no va a estar derrotada, mi alma no va a estar más fracasada. Hoy, dígalo así, recibo ese esfuerzo de parte
parte de Dios y hoy recibo esa multiplicación de fuerzas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dios, que es tan sabio, eternamente sabio, dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Porque la gente, cuando Dios habló de fuerzas, tiende a asociar las fuerzas con la juventud. Y muchos se menosprecian a sí mismos y suspiran: ay, ya voy a cumplir 42 años. Me veo como una viejita y tiene poquiticos. Tiene poquiticos, 42 son poquiticos. Amén. Son poquiticos. Me admiro de personas que tienen 80, 85. Caminan erguidos. Caminan con ánimo. Caminan con fuerza. Saludan con ánimo. Hacen sonar su voz. Dios le bendiga. ¿Cómo está? Buenos días. Y siempre he pensado que ellos han mantenido en su mente una actitud de fortaleza, de vigor, de juventud. Entonces, como el tema es aquí, pero ¿cómo Dios le va a dar fuerzas a alguien que no tiene ningunas? Porque Dios no está hablando de las fuerzas físicas, por eso habla de los muchachos. Dice: ¿sabe qué? Las fuerzas físicas de los muchachos no sirven porque ellos se fatigan. Las fuerzas físicas de los muchachos jóvenes y las muchachas no sirven porque ellos se cansan. Dice: si tú lo que anhelas es las fuerzas físicas, esos jóvenes no las anheles porque esos jóvenes flaquean y caen. Entonces tú dices: ¿cuáles son las fuerzas que necesito? Las fuerzas que vienen de Dios. Esas son las que multiplica Dios. Y estamos seguros que si esas fuerzas se multiplican, las fuerzas en el cuerpo también se multiplican. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Amén. Mire, hace poco, yo ya tengo mis años, no lo voy a revelar, muchos lo saben aquí. Pero me miraron algo de mi masa muscular. Me dijeron: su masa muscular está muy buena y seguirá mejor en el nombre de Cristo Jesús. Pero primero recibo el vigor que viene de Dios en su palabra y en su presencia, y ahí mi cuerpo también recibe. Y viene, seguimos ahí metiéndonos. Entonces no le conviene a usted como pelear contra ese concepto. Es como ya no soy joven, por eso estoy débil. Como ya no soy joven, por eso voy en decaimiento. No, a usted le conviene es pelear contra el desánimo, contra la tristeza, contra el decaimiento y decir: yo no puedo dejar que mi alma se llene de decaimiento, se llene de desánimo, se llene de tristeza. Yo tengo que creer que el Señor me da vigor en mi alma, me da fuerzas nuevas en mi alma para luchar, para ganar, para salir adelante, y me lo da todos los días. Por eso lo invoco y por eso lo llamo. Amén. Mire lo que dice el 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. La Biblia habla de nuevas fuerzas. Amén. Mire, si alguien ministra fuera del orden de Dios y fuera del orden bíblico, no lo escuche, porque se puede estar fantaseando, hablando de doctrinas de demonios. Las doctrinas de demonios se mueven tremendamente en la falsa profecía. Y la falsa profecía se mueve en la carne de los falsos profetas. Y en la carne tienen los pecados sexuales, tienen los pecados de codicia, tienen los pecados de envidia, tienen los pecados de mentira. Y ellos le transmiten en sus falsas profecías eso a la gente. Y saben engañar, tienen un espíritu engañador. Los falsos profetas también tienen un espíritu engañador. Y básicamente hablan
cosas que no están en la palabra de Dios, sino en las imaginaciones o en los deseos carnales. Pero aquí vemos una palabra tremenda. Dice el 31, pero los que esperan a Jehová, ellos tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Entonces yo me paro aquí con el respaldo de la palabra de Dios para decirle, iglesia amada, y a ustedes que están viendo allá online, vamos a creer que sí podemos vencer, que sí podemos salir adelante, que sí podemos obtener grandes cosas, porque el Dios de la gloria nos está diciendo a través de la palabra de Dios que para el pueblo de Él que hay nuevas fuerzas. Déselas ahí a la persona de al lado, dígale, Dios te quiere dar nuevas fuerzas. Recíbelas en el nombre de Jesús de Nazaret. Recíbelas, recíbelas, recíbelas. Lo recibo. Pero aquí hay una condición. Aquí hay una condición. Lindo es el Señor, ¿verdad? Bueno, o una exigencia. Y hay que cumplirla o no. Si lo manda Dios, ¿quién se pone a decirle a Dios, no estoy de acuerdo? Si lo manda Dios, ¿quién se pone a decirle a Él, a mí no me parece? Y aquí dice, pero los que esperan a Jehová. Para usted y yo esperar a Dios, necesitamos fuerza en nuestra alma, para que ella resista. Porque el diablo y los demonios le mandan a usted cualquier cantidad de cosas buscando que su alma desfallezca. Y usted se canse. Y usted ya no quiera luchar. Y usted ya no quiera pelear la buena batalla. Y usted ya no quiera verse a sí misma como una victoriosa o un victorioso en Cristo Jesús. Por eso esperar a Dios cuesta. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros es que nuestra alma reciba esas fuerzas, ese vigor. ¿Por qué se necesita? Porque usted está viendo todas las adversidades, todas las circunstancias difíciles. Pero si alguien tiene el alma cansada, si alguien tiene el alma desfallecida, si alguien tiene el alma derrotada, simplemente va a decir, no voy a pelear esta batalla. No voy a luchar esta batalla. Pero si alguien tiene vigor en el alma, comienza a decir cosas como estas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puede decir cosas como esa. Voy a darle gracias a Dios porque me da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Póngase en pie en un instante. Busque a la persona al lado, así sea tú, Eliú, y lo vas a mirar y le vas a decir, yo no sé cómo va a ser Dios, pero Dios te va a dar una victoria muy grande por medio de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y vas a decirle, no se canse tu alma, no desfallezca tu alma, toma vigor en tu alma, porque tiene Dios para ti una victoria muy grande por medio de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Tomen asiento, por favor. Vamos bien, yo sí alcanzo. Nos queda poquito tiempo, pero vamos a aprovecharlo. Ya vamos a ir terminando, pero vamos a aprovechar esto. La Biblia nos habla de tener necesidad de tener fuerza y poder. Es en el orden espiritual. Y es en el orden espiritual del Dios de la Biblia. Porque fuerza y poder le ofrecen todas las religiones. Todos los credos. Es más, creo que hasta los satanistas ofrecen fuerza y poder. Pero estamos hablando de fuerza y poder en el orden espiritual primeramente. Y en el orden espiritual del Dios de la Biblia. Usted no puede pedir tampoco cualquier fuerza. Usted no puede pedir tampoco cualquier poder. Es el que es establecido por el Dios eterno y creador y por la palabra de Dios. El Salmo 119, 25 dice así. Porque hay dos elementos esenciales
para que su alma y mi alma mantengan y tengan vigor. Dice el Salmo 119, 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. El primer elemento que necesita su alma para recibir vida, ánimo, vigor, es la palabra de Dios. Si usted saca la palabra de Dios de su vida, entra la debilidad, entra el cansancio, entra el desfallecimiento. Si usted mantiene la palabra de Dios leyéndola, vamos a usar un término, es espiritual, comiéndola, como usó a 2 profetas. Alguien preguntará, pero ¿cómo es eso de comer la palabra? No es solo leerla, es asegurarme que la palabra de Dios me penetra hasta lo más profundo de mi ser. Es asegurarme que la palabra de Dios me ha alimentado. Así como usted recibe una llenura cuando se está comiendo. ¿Es así o no es así? Viene usted con una hambre tremenda y le ofrecen un buen almuerzo, y a medida que va almorzando, usted va sintiendo el efecto. ¿Es así o no? Hasta que dice, ya no más. Dicen, pero recíbame el postre. Bueno, le recibo el postre. Ya no más, dice, pero recíbame el tinto. Bueno, me tomo el tinto. Pero ya después dice, no, ya, ahora sí no más. Con la palabra debería pasar algo igual. Que usted come palabra hasta que siente dentro de su alma, ay, me hizo efecto. He sentido que Dios me ha hablado. He sentido que Dios me ha dado algo en mi alma. Eso tiene que hacerlo absolutamente todos los días. Y tiene que hacerlo más de una vez al día. Porque así como usted se alimenta más de una vez al día, su alma necesita alimentarse más de una vez al día. Es necesario asegurarse de obtener esa fuerza y ese poder. Es lo primer elemento, la palabra de Dios para el alma. Hechos capítulo 1, versículo 8. Es muy conocido. Hechos 1, 8. Es el otro elemento que necesitamos. El elemento no es el Espíritu Santo de Dios, no vamos a hablar así. El elemento es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios es Dios y no podemos hablarlo a Él como un elemento. Pero el elemento que nos entrega Dios, Hechos 1, 8, dice, pero recibiréis ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos del Señor Jesucristo. Amén. Esta fórmula sigue siendo igual desde antes y seguirá siendo para siempre. Que su alma necesita otros elementos, pero estos dos son esenciales. La palabra de Dios que le penetre y la llenura, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ahí entran otros elementos. Por ejemplo, si le quiere ayudar con alabanza. Allá en su radio, allá en su equipo de sonido, allá en su celular, usted puede colocar alabanzas y cantarle ese cántico nuevo a Dios y en ese cántico nuevo decirle, Señor, no me dejes. Yo en estos días tuve unos conflictos tenaces, difíciles, y doblé rodilla. Le dije, bueno, Señor, háblame, ¿qué es? Tengo que hacerme a un lado. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Tengo que seguir, tengo que continuar. ¿Qué hago? Háblame, manifiéstate. Necesito saber. ¿Acepto esa propuesta? ¿No la acepto? ¿Qué hago, Dios? Y me metí con la palabra de Dios. Y ella me habló, me penetró. Y escuché una alabanza de esas que uno escuchó cuando era bebé espiritual, que le llegan a uno al corazón. Y esos dos elementos me dieron paz en mi alma y me recordaron algo. Acuérdate, mi siervo, que la gran labor
no es por lo terrenal, me dijo el Señor. La gran labor es por la vida eterna. Y ya con eso tuve para tener vigor en mi alma. Y levantarme y perdonar a los que me ofendieron, perdonar a los que me deben y seguir adelante. El alma necesita fuerza de convicción y fuerza de certeza, ya que la convicción y la certeza son los fundamentos de la fe. Le repito, el alma necesita fuerza de convicción y fuerza de certeza. Amén. O sea que su alma no puede estar ahí como medio floja. No le sirve. Mi alma no puede estar por ahí medio floja en lo espiritual. Mi alma y su alma necesita una fuerza de convicción y una fuerza de certeza. Hebreos 6:11 dice. 6:11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Un alma solícita, un alma que permanece, un alma que anhela a Dios, un alma que espera a Dios, un alma que se conecta con Dios hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y Hebreos 11:1 dice, Hebreos 11:1, es pues la fe tiene dos elementos, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su alma necesita esos dos elementos, certeza, o sea, dar por cierto que lo que Dios habló se cumple. Dar por cierto que lo que Dios da es de Dios. La certeza la ataca la incredulidad y el temor. Y su alma, para no llenarse de temor y de incredulidad, debe tener la fuerza de la certeza. Pero también dice aquí la convicción de lo que no se ve. La convicción se necesita sobre todo con lo que no se ve, con lo que es invisible a sus ojos. Porque muchas veces el milagro viene después de que Dios vea a una persona que tiene convicción de que lo que no se ve lo va a ver. Y ahí es donde entra la fe. Muchas cosas usted todavía no las tiene, pero tenemos la convicción de que las vamos a ver. ¿Cuántos dicen amén? Y ya para ir terminando, si usted tiene una debilidad, 2 Corintios 12:9. Dice así la palabra del Señor. Ya dejemos así. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Las debilidades que sufrimos todos los cristianos, sin excepción alguna, tienen dos caminos. O esa debilidad la usa el diablo para destruirte y hacerte daño, o esa debilidad la usa Dios para perfeccionarte. Depende de ti. Porque el diablo está atento al alma. Él es cazador de las almas, dice así. Y el Señor está atento también a tu alma, a ver si tienes la fuerza de convicción y la fuerza de certeza. Cuando está la debilidad, pasa como vimos en el Isaías
40. Que la gente dice, Dios se escondió de mí. No me habla, no lo siento, no lo veo. Pasa cuando la gente decía, de Dios pasó mi juicio, no me oyó mi análisis, mi razonamiento, no me oyó mi petición. Y aquí da una fórmula tremenda. En ese momento de debilidad, dice, bástate mi gracia. ¿Qué es eso? Que en el momento de la debilidad, cuando el alma, debemos acordarnos que somos escogidos por su gracia. Que podíamos haber sido un abortivo, pero Él no lo permitió. Que podíamos haber perdido la vida de niños o de niñas, pero Él no lo permitió. Que nosotros debemos darle gracias a Dios por habernos escogido y llamado. Eso fortalece el alma. No es que tú comiences a mirar, porque sabían ustedes, tengo que dar esa enseñanza aquí si no la he dado otra vez, que la clave del decaimiento en el rey David era la envidia. La envidia a los impíos. Porque él veía a los impíos prosperando. Él veía a los impíos con carruajes, con oro, con plata, con joyas, con ejércitos. Y él cuestionaba más o menos lo siguiente, pero ¿cómo si yo soy el ungido? Si hasta allá fue Samuel a ungirme, ¿por qué estoy en unas cuevas? ¿Por qué estoy metido aquí? Entonces él entiende, por eso lanza en ese mismo salmo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y entonces él aprendió a deleitarse a sí mismo, Dios, por la sola razón de ser un escogido, por la sola razón de ser un ungido, por la sola razón de que Dios le permitió vivir, empezó a deleitarse el alma en sí mismo para Dios y empezó a alejar la envidia. Y una vez salió eso, empezó Dios a desatarle victorias espirituales, físicas y económicas. Y tal vez un comienzo para que el alma no decaiga es decirle, Señor, sí me basta tu gracia. De ahí encima todo es bendición. Pero sin embargo dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es el Señor que le dijo, necesitas poder. Es en esos momentos de debilidad que aprendes a perfeccionar ese poder en tu vida. Por tanto, de buena gana, él tiene ya una respuesta al apóstol Pablo. Me gloriaré más bien en mis debilidades para que, ¿qué? Repose sobre mí el poder de Cristo. Tu alma tiene dos elecciones en la debilidad: o fortalecerse o llenarse de Dios, de su palabra, de la presencia del Espíritu Santo, o debilitarse hasta la muerte. Y sobre ti repose el poder de Cristo. Si algo necesitamos para combatir esto que ya está en este país, y todo lo que viene, es que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Pero para eso necesitamos el vigor de Dios en nuestra alma. Póngase en pie, por favor, y va usted a hablar, a hacer su oración, y le va a decir, Señor, yo quiero que des vigor a mi alma, Señor. Yo te clamo para que tú me respondas, Dios de la gloria, para que me fortalezcas con vigor en mi alma. Señor, perdóname si he declarado que tú te me has escondido. Perdóname, Señor, si he declarado o he sentido que a ti no te importa lo que yo oro o yo clamo o suplico. Perdóname en Cristo Jesús de Nazaret, porque no había recordado que tú eres el Dios eterno, el Dios que crea todas las cosas.
Señor, si he desfallecido, si me he fatigado, si, Señor, estoy cansado, tú me das esfuerzo hoy. Tú multiplicas esas fuerzas, Señor. Dios de la gloria. Yo creo, Señor, que tú también aumentas el vigor, que tú das fuerzas al cansado y al débil le aumentas el vigor. Señor, que confío en ti y tendré esas nuevas fuerzas. Diga, y recibo esas nuevas fuerzas. Y mi espíritu recibe esas nuevas fuerzas. Y mi alma recibe esas nuevas fuerzas. Y mi cuerpo recibe esas nuevas fuerzas. Porque mi alma no va a estar más abatida hasta el polvo. Mi alma se vivifica. Mi alma se levanta según tu palabra. Señor, yo en el nombre de Jesús de Nazaret declaro que tengo esa fuerza de convicción y esa fuerza de certeza, Señor, y yo creo, Señor, que en esta debilidad recuerdo que tu gracia me salva, que tu gracia me ayuda, que tu gracia me ha escogido y el poder de Cristo se va a perfeccionar y el poder de Cristo va a reposar sobre mí en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Levantemos nuestras manos hacia el cielo de Dios. Bendígalo. Bendígalo. Bendiga a Dios y dígale gracias. Bendígalo y dele muchas gracias. Y recibamos la bendición de nuestro Padre eterno. Recibamos la bendición de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y recibamos la bendición del Espíritu Santo de Dios. Iglesia muy amada, iglesia comprada por la sangre de Cristo, que el Señor eterno y verdadero te siga bendiciendo.